Esto no son hojas, son cámaras de muerte biológicas altamente diseñadas, despegadas por plantas carnívoras para extraer carne viva. La planta Watervale. En las aguas poco profundas y sin nutrientes de Eurasia, esta anomalía sin raíces se enfrenta a un grave problema físico. Los atrayentes químicos se difunden al instante en el agua, dejando al organismo con un obstáculo biológico imposible: asegurar presas acuáticas erráticas antes de que escapen. La solución es una clase magistral de ingeniería hidrovacío localizada. Los sensores altamente sensibles requieren ser estimulados en rápida sucesión, un mecanismo de seguridad física para evitar el agotamiento energético por disparos fallidos. Una vez que se supera el umbral mecánico, un chasquido hidráulico cierra los lóbulos en 10 a 20 milisegundos. Esto se encuentra entre los movimientos biomecánicos más rápidos del reino vegetal. El cierre rápido provoca un enorme desplazamiento de agua. Funciona exactamente como una compuerta neumática presurizada que detona hacia adentro, utilizando la dinámica de fluido circundante para succionar violentamente larvas de mosquito hacia una esclusa de aire antes de que las mandíbulas sellen herméticamente. La eficiencia bruta de la captura es impresionante de presenciar. La cobra Lily. ¿Cómo logra una estructura terrestre obligar a los insectos voladores a rendir su impulso y caminar hacia una tumba líquida sin siquiera cerrarse activamente? Surgiendo de los pantanos serpenteantes del norte de California, esta estructura no es una hoja, es una terminal. Para asegurar presas aéreas, el mecanismo depende completamente de la desorientación espacial. La capucha biológica presenta fenestraciones, parches translúcidos sin clorofila que funcionan como ventanas falsas. La presa agota su energía, volando hacia arriba contra el tejido sólido de la planta, completamente desorientada por los cambios de luz. La gravedad inevitablemente reclama a la presa exhausta, arrastrándola por un conducto hacia abajo, recubierto de pelos microscópicos que apuntan hacia abajo. Esta arquitectura actúa como un trinquete mecánico, impidiendo físicamente el movimiento ascendente. Funciona de forma idéntica a un casino diseñado con salidas opacas y luces de techo desorientadoras, lo que garantiza que los objetivos agoten todos los recursos internos antes de colapsar inevitablemente en la bóveda. En la base del eje, la planta no despliega enzimas digestivas propias. Depende completamente, gracias, sobre un microbioma altamente concentrado de bacterias simbióticas para liquidar químicamente la quitina y el tejido blando, procesando silenciosamente los escarabajos acorazados para convertirlos en nitrógeno aprovechable. En las zonas de matorrales de Sudáfrica, una mosca desciende hacia una brillante gota de rocío matutino. Es un error de cálculo fatal. La gota es un polímero viscoelástico de grado industrial. En el momento en que el insecto aterriza e intenta soltarse, la resistencia mecánica del pegamento aumenta exponencialmente. La lucha es el catalizador preciso de su propia destrucción. Mientras el insecto gasta su energía luchando contra el adhesivo, la alteración física desencadena una respuesta. El crecimiento celular asimétrico obliga a que toda la hoja se enrolle lentamente alrededor de la presa viva. El mecanismo funciona de manera idéntica a un tornillo de banco hidráulico. No hay ninguna neurotoxina para paralizar al objetivo. El fluido espeso obstruye físicamente los espiráculos respiratorios del insecto. Se asfixia, estando completamente consciente. Mientras el insecto se asfixia, la planta libera esterasas y proteasas para licuar químicamente sus tejidos blandos. Esta espiral de muerte localizada es brutal, pero estacionaria. En lo profundo de la selva tropical, una anomalía botánica convierte este mismo terror adhesivo en un arma. Solo temporalmente, usándolo como un propulsor biológico antes de desechar completamente el mecanismo. Las trampas pegajosas estacionarias de la Venus atrapamoscas fallan en entornos con perturbaciones ambientales constantes, como lluvias intensas. En los pantanos costeros de las Carolinas, ¿cómo evita un organismo una bancarrota energética catastrófica por una falsa alarma, asegurándose de que solo se cierre sobre un objetivo vivo? La respuesta es un temporizador biológico absoluto. Una araña se mete en la roseta abierta. En el interior, pelos gatillo microscópicos actúan como un sistema de memoria, requiriendo una estricta autenticación de dos factores. La araña roza un solo pelo. Se inicia una cuenta regresiva invisible. Debe ocurrir un segundo estímulo mecánico dentro de una ventana de 20 segundos. Si la araña se queda quieta, el temporizador se reinicia. El organismo simplemente espera. En el momento en que la araña toca el segundo pelo, la trampa libera la energía elástica almacenada.
La geometría de la hoja se voltea violentamente de convexa a cóncava en menos de 100 milisegundos. La bóveda biométrica con resorte inicia un cierre total. Después de la captura, la arquitectura se transforma en un estómago externo. Se sella herméticamente alrededor de la presa para bloquear el oxígeno ambiental. Comienza una fase de licuefacción enzimática de 10 días. El equilibrio químico está altamente restringido. Sobrecargar la bóveda con materia biológica densa colapsa el sistema. Si atrapa una presa demasiado grande o si se le da carne cruda de mamífero, las enzimas fallan. La putrefacción letal pudre la trampa desde adentro hacia afuera. La planta jarro con colmillos. Dejamos los pantanos de las Carolinas y entramos a las turberas de Borneo. Una hormiga solitaria en busca de alimento recorre el borde superior resbaladizo de una colosal bóveda botánica. Para acceder al néctar altamente concentrado, debe realizar una caminata mortal sobre la cuerda floja. Cuelga completamente boca abajo de dos colmillos estructurales que apuntan hacia abajo, balanceándose de manera precaria justo sobre el centro exacto de un abismo abierto. La gravedad la jala constantemente. Un resbalón microscópico de una sola garra rompe su tracción. La hormiga cae. Es una fracción de segundo de caída libre absoluta hacia el reservorio biológico de abajo. El líquido que espera en el fondo no es agua. Es un pantano polimérico viscoelástico y no newtoniano. Cuando la hormiga toca la superficie, entra en pánico. Se agita violentamente para nadar. Esta explosión repentina de movimiento es un error fatal. La resistencia mecánica del líquido aumenta exponencialmente con cada intento de lucha, convirtiendo instantáneamente el fluido en concreto biológico. El puro instinto de supervivencia del insecto sella su propia ejecución. Escapar es físicamente imposible. Si se deja solo, la materia muerta acumulada sobrecargaría el sistema, haciendo que la planta se pudra de adentro hacia afuera, exactamente como la Venus atrapamoscas. Para sobrevivir a su propia eficiencia letal, el organismo opera un cartel mutualista. Una colonia de hormigas mercenarias especializadas vive permanentemente dentro de la estructura de la planta. Estos insectos se sumergen directamente en el fluido peligroso para recuperar a las presas que se están ahogando. Al eliminar el exceso de carga biológica, las hormigas evitan que la bóveda colapse bajo su propia glotonería. Es una cámara de ejecución perfectamente organizada y autolimpiante. La planta jarra amarilla, las trampas estructurales y los sindicatos biológicos requieren tiempo y mucho mantenimiento. En las sabanas de pinos del sureste de Estados Unidos, ¿cómo puede un depredador someter rápidamente a presas agresivas y aladas sin depender de fluidos viscosos, partes móviles o mercenarios? La respuesta es guerra química dirigida, un envenenamiento silencioso. Una avispa aterriza en el borde superior del tubo. Se alimenta del abundante néctar en la superficie. Este cebo no es solo un señuelo. Está impregnado de coniina, un potente alcaloide neurotóxico idéntico al compuesto letal activo en la cicuta venenosa. La ingestión provoca una depresión inmediata del sistema nervioso central. La avispa sufre una parálisis rápida de las funciones motoras. El borde de la trampa tiene crestas microscópicas unidireccionales que se vuelven prácticamente sin fricción cuando se lubrican con la humedad ambiental. Privado de control mecánico, el insecto paralizado simplemente se desliza por el embudo resbaloso. En el interior del eje, unos pelos rígidos inclinados hacia abajo actúan como una válvula mecánica antirretorno. Cualquier intento desesperado del insecto por impulsarse hacia arriba queda bloqueado físicamente. Cae hasta la base. No hay ningún charco de agua donde ahogarse. El tubo está completamente seco. La muerte se produce estrictamente por parálisis neurotóxica, seguida de disolución química localizada en la base del conducto. La planta jarra gigante. En lo profundo de las laderas del monte Kinabalu descansa un caldero biológico de 3,5 litros. Encaja perfectamente con el diseño visual de un monstruo devorador de hombres sacado de una película barata de ciencia ficción. Aunque es completamente inofensiva para un observador humano, su tamaño físico es impresionante. Una musaraña arborícola de montaña se acerca con cautela al borde. Un resbalón microscópico hacia el líquido de abajo significa una disolución lenta e inescapable por potentes proteasas capaces de despojar el cartílago mamífero del hueso. La musaraña pisa el borde del abismo, pero la trampa no se activa. El mamífero no es presa. Es un contratista biológico.
La planta alimenta activamente a la musaraña, produciendo enormes cantidades de exudado altamente calórico en su tapa. La transacción es brutalmente pragmática. La planta proporciona combustible de primera y, a cambio, la musaraña ocupada defeca directamente en el reservorio biológico de abajo. La extrema deficiencia de nitrógeno en los suelos montanos obliga a este organismo a abandonar la captura errática de insectos. Requiere cargas estables de nutrientes para sobrevivir. Funciona como una caseta de peaje estructural, intercambiando estrictamente calorías por desechos químicos concentrados. El vertebrado ahogado ocasional es simplemente un accidente. La verdadera obra maestra es la recolección sistemática y altamente diseñada de excremento de mamífero. La trampa de la enredadera tropical. Pacientes en cubas biológicas pasivas son efectivos, pero solo si tienes tiempo. Si un organismo está atrapado en una carrera brutal por la luz del sol del dosel, necesita una afluencia inmediata y explosiva de nutrientes. ¿Cómo es que una liana leñosa estándar de 50 metros de repente se convierte en un arma para masacrar miles de insectos, solo para borrar por completo la evidencia de sus crímenes una vez que alcanza el sol? Una enredadera juvenil en la selva tropical de África Occidental enfrenta un grave problema de supervivencia. La carrera biológica por la luz del sol del dosel requiere crecimiento vertical. Necesita un refuerzo concentrado de nitrógeno que sus raíces normales no pueden extraer del suelo lixiviado. El organismo ejecuta un cambio temporal y radical. Básicamente, se convierte en un asesino serial transitorio. Antes de su rápido ascenso, altera su estructura para producir hojas especializadas que gotean lo que parece ser un néctar brillante. En realidad, es un adhesivo de grado industrial. Todo un enjambre de insectos desciende sobre el falso cebo. En el momento en que aterrizan, quedan atrapados. El pánico se extiende por las hojas. Miles de insectos se debaten violentamente contra la resina para escapar. Esta lucha física es exactamente el detonante mecánico que la enredadera necesita. La fuerza de su pánico desgarra glándulas microscópicas a lo largo de las hojas, inundando a los insectos atrapados y exhaustos con ácidos digestivos altamente corrosivos. Mientras más lucha el enjambre, más rápido fluye el ácido. En cuestión de horas, el frenético forcejeo se detiene. La ejecución reduce miles de cuerpos a una carga pura de nitrógeno líquido. La enredadera bebe silenciosamente el cementerio. Este combustible extraído impacta el sistema biológico como adrenalina pura. Impulsada por la carnicería, la enredadera desencadena un ascenso vertical explosivo, abriéndose paso violentamente a través del oscuro sotobosque. Luego llega el gran avance. La enredadera atraviesa el dosel alto. La luz solar sin obstáculos finalmente alcanza sus estructuras superiores. La crisis biológica de inanición ha terminado. Con su objetivo final alcanzado, el organismo termina por completo sus mecanismos carnívoros. Las cámaras de ejecución letales se marchitan y se desprenden, cayendo al suelo del bosque. El equipo depredador es desechado por completo. Lo que queda en el dosel es una enredadera común, estéril y leñosa, fotosintetizando tranquilamente bajo el sol. Es una planta completamente inofensiva, ocultando silenciosamente la fosa común que financió su ascenso.